Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que te crezca el pipi. Que te crezca el pipi. Felicidades, Jorge. No le dijimos cumpleaños a Jorge. Para que la gente lo sepa. Somos los peores amigos, pero. No, sí, gracias. yo. No, pero más vale tarde Buenas, que nunca. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué onda, guachín? Escúchame, ponete cómodo que ya arranca el podcast más picante y más piola para toda América. ¿Qué te digo, América? Te digo del mundo. Con ustedes, desde La Olla. Yo soy Arely Vega y un episodio bien picante. ¿Ustedes creen que existen preguntas estúpidas? Hoy vamos a hablar sobre esto. Igualmente, nos pondremos serios con un tema muy importante y sensible. Hablaremos sobre violencia de género. Y de esta forma, sean ustedes bienvenidos a... Desde La Olla. Se acabó la espera. El podcast más esperado por toda Latinoamérica unida. Ya nos están pidiendo que sea más del capítulo de la semana, pero con uno está bien, La gente no aguanta la espera. Sí, ya no aguanta la espera, no aguanta bueno, ¿cómo estás? De las palabras boricuas, por R. Pero se le está pegando. ¡Feliz cumpleaños al buen George! Sí, ya se le está pegando. Sí, dijo Poble. Dijo Poble, ¿verdad? Se le está pegando a Arely. Sí. De hecho, ese va a ser un capítulo. Bueno, ya. Hablan con... Después de que no diga, después de que en vez de decir estómago no diga estógamo, estamos bien. Todavía que te felicité en tu cumpleaños, George, me pagas así, está bien. ¿Por qué te tardaste? O sea, te lo mereces. Tienes que recibir todo lo que te dé porque te lo mereces por picharle. De hecho, dicen que pasarse tampoco es llegar. Sí, es más, tan malo es pasarse como no llegar. Tan malo es pasarse como llegar tarde. Está bien. Mira, Don Gato está por ahí. Bueno, ya cuéntenme cómo están. Sí, ahí se escucha. Saludos, gente, saludos. Estamos aquí, estamos vivos. ¿Cómo estás? Estamos activos. Qué bueno. Spike, ¿cómo estás? Aquí en la batalla con los niños. Carlitos, ¿cómo estás? Te estoy escuchando, no te estoy escuchando. Carlito está ahí, yo no sé, pensativo. Ahí está con su carita de pensativo. Mira, ¿Cómo ¿cómo está ahí? Dilo. Mira, yo por eso apagué mi cámara para que no me estén ahí juzgando. Carlos es como nuestra voz en off. Mira, así es. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí pensativo? Todo bien. Fue una buena semana. Mucho trabajo. Yo no digo que son los días más duros en el alma. Yo trabajo en un almacén de estos fríos. Eso es así. Pero el trabajo es duro. Casi nunca uso mi protección para el frío, es el trabajo. Sí, cuando llegue ese invierno ya tú estás listo para la batalla. Eso es así. A mí no me afecta tanto el frío. Sí, o sea... Tiene que estar bien bajo, obviamente. El oso polar. A Carlos te puede ir a trabajar con Santa. Las temperaturas bajo, pero no es como para ir a correr en la calle. No, a Carlos del presente no le molesta, pero después del futuro va a decir, ¿por qué no me abrigué por la chucha? Pero yo trabajo, la temperatura del almacén es entre 38 a 40 grados, o sea, tampoco es tan baja. 38 40 grados Fahrenheit para ustedes que usan el sistema que usa la gente del tercer mundo. Ya, lo que imperialista. No, 38 grados, creo que es 0 en Celsius, en centígrados, si no me equivoco, 38 grados Fahrenheit. Mucho, ¿no? Sí, acá, como tú sabes, acá en Gringolandia, incluyendo Puerto Rico, nosotros pues somos bien adaptados con el mundo y en vez de usar lo que todos usan, pues nos inventamos nuestro propio sistema. Exacto. Cuando 1 metro es un sistema que nadie... Bueno, lo usamos nosotros y nos va bien. Países ingleses. No, países anglosajones. Y porque también en Sudáfrica no lo usan métrico, hasta Inglaterra, que fue el que se lo inventó el sistema imperial, no lo usa.
O sea, se los dejó a los gringos y dijo, ahí nos vemos y usamos Sí, otro. no, los gringos dijeron, no, ya aprendimos a usar esto, se van para el carajo, seguimos usándolo. ¿Y Exactamente. en pulgadas o centímetros? En pulgada, va. Ya, acá en centímetros generalmente se habla. Sí, acá también. Sí, no, En por eso. toda Latinoamérica, en todo el mundo, menos en Gringolandia. Exacto. Sí, Así es, somos así es. especiales, pero... Ajá, Pero ajá. acuérdate que el día de la independencia fue el día que Estados Unidos y Will Smith, ¿verdad? El 4 de ¿Qué? julio, salvaron al planeta. Exacto. Ese es Will como Smith salva el ese es como planeta. su propia Biblia. Así mismo es. Vamos a tener nuestra propia Biblia. ¿Qué? Mira, por cierto, a la Qué audiencia bárbaro. que Sheila no pudo asistir hoy porque pues tuvo una situación, esperemos todo salga bien. Su niña pues fue expuesta a una persona que parece tener COVID. Esperemos que no se le haya brincado a la nena. A mí me pasó lo mismo también, de hecho, estos días con mis nenes, pero fuimos a sacarle las pruebas y todo salió negativo, así que por lo menos por esa... Acá está entrando el flu de temporada, el gripe de temporada. También. Un abrazo a Sheila ahí. Sí, un abrazo a la negrita, un abrazo, un beso, Shay, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y que todo se ponga bien, sí, claro. Sí, claro, y acá le esperamos la próxima semana. Entonces, acuérdense de que pueden escucharnos a través de desdelaolla.com. Pueden escuchar todos los capítulos, episodios, como se llame esto de los podcasts. También pueden escuchar nuestro último episodio que estuvo bastante candente. Pueden escuchar el que hicimos especial, Arel y yo, con acetaminofén. Sí, estuvo súper bien ese. Y próximos invitados que tendremos en el futuro, o invitades, ya que es relevante. No, comience. Sal de ahí. Vamos a dejar eso para otro momento, por favor. A ver si podemos colectar más dinero para ¿verdad? Que Dani donarle a Dani a la causa para que tenga una mejor conexión y pueda conseguir una computadora, ya que está entrando y saliendo Así es. a esta sesión. Y Sí. el tema que queremos hablar, para empezar, es las preguntas estúpidas. Y vamos a partir de la premisa de lo que quiso dejarnos, el mensaje que nos quiso dejar el gran astrofísico Carl Sagan, que fue básicamente la enseñanza de que ninguna pregunta realmente es estúpida, porque es para una persona que digamos que haya nacido ayer, cualquier pregunta es válida. Pero nosotros queremos retarnos, retar la mente humana y verdaderamente traer a la mesa preguntas genuinamente estúpidas, a ver si ustedes creen que de verdad la pregunta es estúpida o es solo basado en el concepto, en el contexto. Entonces, Arely, tú que has hecho la búsqueda intransigente, sí. ¿Qué tú puedes decirnos de esas preguntas? Leí, analicé y como maestra, como pues yo funjo como maestra, y sí voy muy con la idea de Carl Sagan, que dice que los niños siempre preguntan lo que quieren saber, ¿no? Y conforme crecemos, de acuerdo al entorno en el que vivimos, nos limitamos porque pensamos que las preguntas que hacemos son muy obvias y evitamos hacerlas para no sentirnos estúpidos, ¿no? Correcto. Y creemos que las preguntas, bueno, así como cuando ya somos adultos, adquieren ese adjetivo de estúpido cuando la respuesta es obvia, ¿no? Es como cuando llegas a algún lugar y te dicen, ¿ya llegaste? Claro, y tú claro. Como, pues, no, todavía estoy en la esquina. Pues sí, ¿no? Soy un holograma, ¿ok? una proyección psíquica que... Coño, ¿verdad? Y eso que tú dices me pone a pensar... Te estás imaginando. Eso que tú dices me pone a pensar porque yo estaba tratando de pensar que podría ser tan estúpido, pero esa es la más común. Exacto. Ya llegaste. Yo creo que dio en el clavo. No sé si se me puede venir a la mente una, porque adelantándome un poco a la pregunta, sí, yo me puse a pensar si había una y finalmente no tendía a llegar a una pregunta estúpida. Es que hay por lo muchas. mismo. Hay muchas preguntas estúpidas. Por ejemplo, se te pierde algo y te preguntan, ¿dónde lo perdiste? No, si supiera dónde lo perdí. No. No estaría perdido. O cuando ven a alguien que se cae y dice, ¿te caíste? Ahí no estoy de acuerdo. Es así, pero con la otra... Así con la me otra bajo. Sí, dale nomás, dale. Ajá. Pero y si la persona, por ejemplo, y si la persona Ajá. No te miró cuando te caíste y cuando te mira en el piso, pues te pregunta, ¿te caíste?
¿Entiendes? No, entendiendo que te vio, pero volviendo a la pregunta de Arely, si te preguntan dónde se te perdió, es porque seguramente está tratando de preguntar cuándo fue la última vez que lo vio, o que se acuerda que lo tuvo, pero o por, no es o lo por mismo dónde puede que haber te sido. pregunten dónde lo perdiste que cuándo fue la última vez que lo viste. Pero, Obviamente pero no me voy sabes dónde quedando, perdiste lo que perdiste. sí, sí, creo que me voy quedando con la Ajá. primera y con te caíste. Creo que esas Digo, son también la de más- llegaste puede ser, como que la persona a lo mejor pensó que tú estabas al frente, ¿entiendes? Como que no estaba, Sí. Pero de todas maneras, esas Ajá. preguntas, creo que la mayoría de las preguntas, como comillas estúpidas que podemos encontrar, son preguntas obvias más que estúpidas, visibles, como, Sí, claro, por eso. pero sin embargo, bueno, se entiende que sí, no hay, dentro de este juego no hay pregunta tonta o estúpida, sino que finalmente todo responde a una curiosidad. Y responsabiliza lo También que pasa es depende que del contexto. sí, y hay que responsabilizar a la persona más que a la pregunta en sí. ¿En qué sentido? En que a veces una pregunta pudiera parecer estúpida, pero es suspicaz más que estúpida. Ajá. Por ejemplo, te hacen una pregunta con cierto qué y puede parecer obvia, pero a la larga es más una burla que una pregunta, ya deja de ser una pregunta. Entonces, Ajá. pero sí la categoría de preguntas obvias, como el te caíste, como el llegaste, creo que podrían entrar en preguntas estúpidas. Sí. ¿Qué otra pregunta estúpida se les ocurre, Carlitos, Dani? Bueno, Una que me gusta mucho es la de cuando alguien tiene un accidente y le pregunta, ¿chocaste? Esa es... O si te Tengo- pegas y tengo una te preguntan, parecida, ¿te dolió? Tengo una parecida a esa. Hace unos meses atrás salía yo con mi mujer de un restaurante y recibimos pues, un cantazo detrás del carro, fue un boom, el carro se agitó, el don se baja del carro y nos pregunta que si nos chocó. No, huevón. No, Fue el carro. obvio no. Te lo imaginaste. ¿Y qué le respondieron? Mi mujer le respondió así riéndose, sí, parece que sí, que lo chocaste. Parece que sí. Entonces verificamos el carro y dice, mira, sí, parece que sí que lo chocaste. para que él vea la evidencia de verdad que lo chocaste. Me imagino. Y con la pintadita en el carro de él, todo. Otra de quizás las opciones que no existen tampoco preguntas estúpidas, sino que mal formuladas. Sí. También, exacto, sí. Eso es algo importante. Que pueden ser clasificadas como estúpidas, pero se debe más por la persona, porque lo que yo puedo considerar obvio, quizás una no persona lo es para los demás, claro. Que otra cultura o que vive en otro país o que no está muy informada, no lee o lo que sea. Y es aprendizaje finalmente, si siempre desde niños es con el fin de aprender. Claro. Y no todos tienen que tener, hay tanta información en la vida que no todos tienen que saber todo. Creo que una vez Jorge a mí me Carlos preguntaron algo muy importante. Tocan algo muy importante ambos, el contexto y la formulación de la pregunta. Creo que también a veces pensamos que la pregunta es pendeja o es estúpida, por cómo es formulada o porque no entiendo el contexto de dónde surge esa pregunta. Creo que también es importante tomarlo como en cuenta, ¿no? Por eso que yo te decía que lo de ya llegaste podía ser también en contexto igual, porque si yo estoy adentro de mi casa y te veo en mi puerta y te digo, ya llegaste, pues a lo mejor te lo estoy queriendo decir asumiendo que a lo mejor tú estabas afuera 15 minutos antes, ¿entiendes? Pero si no estás viendo fuera de tu puerta, pues ya llegué. Hace unos meses. No, pero lo que, o sea, asumiendo de que yo te lo estoy diciendo de forma de que si ahora mismo llegaste o ya habías llegado, ¿entiendes? Como que... O sea, que desconoces que yo estoy allá afuera y entonces exacto, me preguntas si ya estoy.
Porque en una Exacto. circunstancia tú podrías decir, no, ya llevaba 20 minutos aquí afuera, es que ahora fue que me bajé. Exacto, sí, entiendo. Spike. Hace unos meses a mí me preguntaron que cuántas reservas de nativos nosotros tenemos allá en Puerto Rico. Y una persona que ha vivido Una en el isla este entera. o en el sur Vieques. puede asumir que estas reservas de nativos existen en todos lados. Una isla entera, Vieques. Pero es una pregunta estúpida. ¿Cómo nosotros en Puerto Rico vamos a tener reservas de indios nativos americanos? O sea, Pero- de nación aborigen. Para los efectos la isla entera, porque nosotros somos como muchos Exacto. estados con casinos. Puerto Rico los casinos son legales, igual que las reservas indígenas de Estados Unidos, si vienen a ver. Sí, Claro. pero la pregunta no es estúpida, quizás es queriendo informarse. Claro. Pero- en Puerto pero- Rico Pero la tenemos pregunta gente se muriéndose formuló. de las drogas y del alcoholismo, igual que las reservas indígenas de acá. Sí, pero de la manera que se formuló esa pregunta, la persona ya Exacto. no pregunta si hay reservas indígenas, pregunta cuántas hay, asume Asume, que ya exacto. en la isla de verdad hay reservas indígenas. También Una- ese es una otro asunción error errónea, entonces. exacto. Ese también Sí. es otro error que se comete, ¿no? Asume que no formulas adecuadamente la pregunta y no estás interiorizado en el contexto de dónde va a surgir la respuesta también. A mí me gustaría saber qué Ahí Don Gato estamos piensa de todo ahí esto, identificando. de las preguntas estúpidas. Las estamos analizando tan padre que la Mira, Don próxima vez Gato, que les está hagan ahí, una deja hacer pregunta bache. estúpida, van a analizarla bien chingón. Mira, ahí está Dani. Aquí estoy. Aquí Sí, estoy, ahí aquí está, estoy. Dani. Está haciendo un océano el cabrón. Aquí estoy. Tengo ahí, no, un océano, vamos, ya tengo para hacer un planeta entero. Esto, es que la conexión está malita y pues se está desconectando y conectando. A veces la conexión se pierde por completo y pues tengo que reiniciar todo otra vez. Sí, hay que, gente, pues, tienen que meterse al Patreon porque es que así podemos recaudar fondos para, pues, Exacto. manejar las conexiones de Dani, el equipo. Lo técnico. primero que vamos a hacer con esos fondos del Patreon es financiar a Dani. Así, ¿Qué le cuá? lo más importante. Bueno, pero ¿qué? Cuéntanos Que la acuérdense pregunta también, más mi gente, estúpida que te han hecho, Dani. acuérdense que también hay que tocarle el corazón y la puerta a Apple todavía, que todavía está, mira, Amárrate, Apple. todavía está ahí. Apple, por favor. Hasta Macetaminofen lo dijo. De ti depende que Dani tenga una buena conexión, por el amor de Exacto. Dios. Eso es así. Ya, por favor. Pero ahí vamos. Mira, Dani, ¿qué pregunta estúpida tú crees que te viene a la mente cuando te mencionan el tema? Que tú... Yo una vez a un señor se le cayó una mercancía en la tienda donde yo trabajaba y él se me queda mirando y ve que era una figura de cristal, ve que cae al piso y se rompe. El viejo me mira y dice, se rompió, y yo lo miro y yo le digo, no, se deshizo. Y tengo otra, antes que me caiga. Una señora estaba en el pasillo viendo las sartenes y las ollas y me mira y me dice, joven, ¿cuál de todas estas ollas y sartenes no dan cáncer? Y yo la miro y le digo, todo da cáncer, e inclusive hacerme esa pregunta da cáncer, señora, para que usted lo sepa. También las preguntas estúpidas son la señora poniendo la oreja en la olla para ver si escuchaba el podcast. no hay buena pregunta estúpida Menso. sin la contestación sarcástica. ¿Te cortaste el pelo cuando llegaste? No, me creció la cabeza. O no, me lo pinté de transparente. Me lo borré con una goma. Exacto. Spike, ¿qué edad tienes? Sí, así es. Yo soy un año menor que tú, ¿Qué edad tenés? 34. ¿Y el próximo año? Esa es otra de las preguntas estúpidas que cuando le decís la edad que tenías y el próximo año. Y el próximo año, bueno, uno más. Haz la suma y te la dejo. Cuidado, que eso es peligroso. Sí, no, hay que dejar eso quieto. Mira, pues, y entonces, nada. Entonces, ¿ustedes creen que hay preguntas estúpidas? O sea, ¿ustedes creen que de verdad las preguntas pueden sí ser estúpidas totalmente o es solo o es por el contexto? Yo creo que no. Yo creo que el sujeto. Creo que, como llegamos a la conclusión, es la forma en la que se formulan, el contexto, y también es que muchas veces esas preguntas asumen cosas sobre la respuesta, Claro, pero no ok, creo ok. que haya preguntas estúpidas. Ok. Entonces la conclusión es que
que ustedes no creen que hay preguntas yo digo que estúpidas. no. Y tú, Carlos, también tú, Jorge. Carlos está saliendo y entrando también, parece que tiene problemas. No hay preguntas estúpidas. Yo digo que no, a mí me divierte mucho. A mí me divierte mucho la gente que pregunta y yo poder contestarle con tanto sarcasmo, pues no, a mí en verdad me entretiene que sean así. Ok, y Sí, a mí- mira, pusiste eso en mute, Arely, el micrófono. A mí también. Digo, a mí también me gusta que me hagan preguntas así como que yo pueda dar una respuesta sarcástica. Eso es lo que más me da como que- vida, pues. Sí, es que de verdad que me divierte, en verdad, porque Te alegra el día, Es como- Sí. sí, es Sí, como la sí, señora sí. que yo estoy en la caja registradora y la señora me pregunta, aquí es que se paga, ¿verdad? Yo no, ¿cómo va a ser? No, se Jamás en la paga, vida. se paga en el carro. Se paga desde el carro cuando pase, tiene que pasar por esas dos Es como barras que, ahí es como cuando que, lleguen a es como hacer que me ruido. ves a mí, como que me ves a mí con una máquina con dinero dentro para devolver el cambio. No, señora, usted en verdad que está mal. Que siga No. caminando, siga caminando. Tienes que decirle, no señora, se paga Exacto. automáticamente cuando sale por la puerta y pega a pitar. O cuando estás en la fila para algo y te dicen, esta es la fila para tal cosa. No, aquí yo estoy tomando el sol o no sé. No, pero No esa tenía otra cosa información. que hacer. Bueno, depende, porque si No hay tenía otra múltiples cosa filas, que pues hacer, diferente. Pero no, sí, pero si solo una fila Ajá, y si solo una fila, no hay pues otra ya- para dónde, pues obvio. No, es aquí obvio, microbio. estoy perdiendo el tiempo nomás. No tengo otra cosa que hacer, nomás me formé aquí. Ahora, Dani, yo te Porque sí. pregunto, ¿dónde es que obviamente la gente nos puede buscar a nosotros? Eso es fácil. Estamos hablando del Facebook, ¿verdad? Así de fácil. Maestro, qué fácil. Oye, ¿cuál es el tema de hoy? Regresé. Sí, ¿dónde es que la gente nos puede buscar? Pues, nos puede buscar fácil en facebook.com /desde la olla. facebook.com /desde la olla. Ahí puede dar todos los comentarios, reírse de todas las cosas que hacemos acá. Tú sabes, gente, vamos para adelante. Así es. Vamos a esperar a Spike, quién sabe qué anda haciendo por ahí. Mala mía, que los nenes Ya. están acá. Ahora todavía haciendo bache. Yo no, el tema Parece número mentira. 2 le toca a Carlos. Ajá. Y Carlos está. Sí, estoy aquí. No, Perdí esperen. comunicación por un momento. Antes de eso quisiera comentar algo importante que pasó en Facebook esta semana. Hace 3 días, Cani García, que es una cantante puertorriqueña, hizo ahí un post un poquito controversial que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahorita. Su post dice, hace 101 años nos prometieron igualdad, todavía la estamos esperando, la lucha sigue, Día de la Igualdad de la Mujer, y ella mostrando el dedo en medio, o sea, así, dándonos el corazón. su señal grosera. Y pues hay mucha controversia al respecto, creo que fue algo arriesgado, pero entiendo su Sí, lo que postura. ella- Los siguientes episodios, yo no Perdón. entiendo es porque ella, específicamente a qué ella se refiere, ¿entiendes? Eso es lo que Yo nunca creo que hay que entendí. partir por eso. Porque quizá ¿qué? hay que diferenciar eso pues, entre si lo que está diciendo es cierto, porque eso es una Ella cosa. el mensaje de ella dice que hace 101 años, algo así, nos dijeron libertad o algo así. Entonces, como que libertad de qué Nos tú hablas. prometieron No. igualdad. Ahora, Igualdad. Igualdad. De todas maneras hay que quedarse con el mensaje más allá de si fue o específicamente hace 101, hace 1000 o hace 3000 años. Yo creo que es un poco qué es lo que está exigiendo, más allá de quedarse con detalles con si era ese año o no era ese año o qué eran específicamente. No, por eso, o sea, la pregunta es, ella dice que nos prometieron igualdad, pero ¿de qué ella habla? O sea, ¿en qué contexto ella lo trae? ¿Por qué ella lo trae? Porque solamente dice Día de la Mujer y sale enseñando como sacándole el dedo a la gente de forma como que... Posiblemente. Habla acerca del Día de la Igualdad de la Mujer. Posiblemente se refiera cuando las mujeres recibieron el derecho al voto, pero eso no es exactamente. Ujú. No es igualdad, es derecho al voto, es que derecho a elegir al gobernante o lo que sea. No necesariamente eso implica igualdad. Pues no sé, a mí me parece que en general la igualdad, porque es el día de la igualdad de la mujer. Entonces, aquí es donde me confunde, porque es como que, no sé, ¿tú estás hablando de lo de Irán? ¿Puede ser? Porque en Irán... Probablemente. No, mira, estoy leyendo que el 26 Afganistán, de perdón. agosto
Es el Día de la Igualdad de la Mujer en los Estados Unidos. Se dio a petición de la congresista demócrata en el estado de Nueva York, Bella Asbur, en 1971. O sea, es como una fecha conmemorativa, pero no leo que sea algo como trascendente, ¿me explico? Como que haya sido... Pero de todas maneras, ojo, que ese tipo de cosas, al igual que el Día de la Mujer, no se celebran, no es una celebración. Claro. Es que, por ejemplo, para mí, y esto es obviamente en contexto mío personal, celebrar cualquier cosa que yo como puertorriqueño, por ejemplo, en Nueva York hay una parada muy famosa que es la parada puertorriqueña que lleva como más de 50 años, si no me equivoco. Para mí está de más, en general. Como puertorriqueño, pienso que está de más. O sea, es como, tú quieres igualdad y estás haciendo algo que te realmente que te saque de lo igual. O sea, estás estableciendo un reconocimiento encima de alguien, porque no hay el día, digamos, no está la parada italiana, digamos, en Nueva York, no está la parada italiana, solo está la parada puertorriqueña y ahora la dominicana, que yo sepa, ¿entiendes? Es como el hecho en sí mismo de tú establecerte como que eres diferente, pues ok, pues no sé, es como que estás clamando algo que no hace sentido, porque estás pidiendo igualdad, pero sin embargo estás estableciendo un privilegio encima que otros no tienen. No sé si me hago entender. Sí, de todas maneras... la diferencia entre lo que son las políticas identitarias, de las que pues no estoy de acuerdo. No voy a votar por alguien porque es mujer, votar por alguien porque es negro, porque es latino, lo que sea. Se da mucho eso y por ahí empujan una ideología que quizás tú no estás de acuerdo, pero con alguien que está envuelto en las políticas identitarias está más... Le parece más importante que gane un político de tal partido por su background. Claro. Se da mucho en Estados Unidos eso. Sí, las políticas de identidad. Ajá. Que es como, por ejemplo, votar porque simplemente la persona es mujer. Puede tener una plataforma malísima. Y entonces quieren votar no porque la igualdad. Y es como que, amigue, si su plataforma económica es no efectiva, tú sabes que por más que tú quieras que vote porque esto a mí, porque te representa entre comillas, porque es mujer y tú eres mujer, pues si su plan económico es pésimo, te va a afectar peor que si no lo hubieran elegido, o sea, a todos. Claro. Sí, pero es como Cornel West dijo sobre Barack Obama, que hay que recordar que el Black Lives Matter surge durante la presidencia de un negro. O sea, claro. que las personas de la raza negra tenían un presidente negro, pero no sintieron que las condiciones de ellos estaban mejorando, estaban empeorando bajo la presidencia de una persona de la raza negra. En muchos casos, sí. También lo que pasa es que Obama no fue el mejor en sus políticas de economía, etcétera, pero pues sí como que le dio, en cierta forma le dio una moral, le subió un poco la moral a la comunidad negra, pero sí, como tú dices, ahora mismo se pretende que porque era Obama, que él nunca bombardeó, y yo creo que bombardeó mucho más que en un día que lo que se había bombardeado con los drones. No me acuerdo si fue un ataque a Siria, si no me equivoco. Fue bajo Obama. Antes de Obama los drones se usaban para espionaje, para tomar fotos, para tomar información. Fue bajo Obama que ese sistema se empezó a usar para bombardear. Sí, y es como, por ejemplo, es como la situación de Trump. Trump era un terrible orador y peor ser humano, pero irónicamente, mientras estuvo su presidencia, la economía aumentó considerablemente, lo que mucha gente no quiere ver porque es Trump. O sea, es difícil claro. Ver que Trump... la información completa de eso es a costa de qué. No es a costa de nada en específico, es a costa de que la gente que estaba en su administración era más efectiva. Que eso, el problema es que el presidente coge el crédito cuando realmente el que hizo el trabajo fue la gente de abajo. Sí, pero crecimiento económico no te quiere decir, o sea, deja de lado el tema social,
Sí, pero porque calidad de vida, y ese dato no te... Bueno, las minorías en el específico. crecimiento económico se dio bajo la presidencia de Trump, pero benefició más a personas de clases más altas. La brecha, No, de hecho, también. No. De hecho, Pero- al contrario, fue cuando más, en los últimos años, cuando más gente negra y gente hispanoamericana tuvieron mejores salarios, donde hubo más crecimiento salarial yo te busco los datos después, pero lo que yo había leído en muchas ocasiones era esto. O sea, no tengo ahora mismo la mano, no estaba pendiente de traer algo así, pero... Pero siguiendo con violencia de género, No, es que, Vamos o a dejar sea... que Carlos nos dé la introducción al tema, Sí, no, exacto. por favor. pero hay otro detalle, o sea, me quedé como a mitad de lo que estaba exponiendo sobre Sí. identidad. Hay otro detalle que es que, pues, especialmente los puertorriqueños, irlandeses, y otras etnias son conocidas porque se sienten bien orgullosos de su origen. Y no le veo eso, no veo nada allí dañino, siempre y cuando no se caiga en xenofobia, siempre y cuando no se caiga en despreciar a la otra etnia o personas que tratan de hacer su vida o escapar y tomar tu país como una nueva opción. Pero todos los puertorriqueños son orgullosos de su origen, incluso el más quizás similista o lo que sea, ellos también orgullosos del orgulloso. Fulano poniendo en el alto el nombre de Puerto Rico. Tú escuchas frases como esa todo el tiempo, pero no necesariamente hay una implicación política. Hay que diferenciar la identidad. Como los gallitos de Dorado, los hermanos Jake Paul y Logan Paul, los gallitos de Ellos Dorado. ellos conocen todo Exacto. eso. Ellos conocen todo eso, toda esa pasión boricua que tenemos nosotros. Sí. No, pero ok, vamos a hablar, entonces, hablando de la violencia de género, que parece que una de las cosas que Cani García quería establecer, entre Exacto. otras cosas, relacionado a la mujer. Me gustaría poner a colación que la definición de violencia de género varía. O sea, varía por el corto research que pude hacer en la semana. Digamos, en el gobierno de España, la violencia de género en esencia es contra la mujer. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en base a un artículo de la Universidad de Duke en North Carolina, establece que violencia de género puede ser cualquier cosa, no importa tu género, si es puede ser contra hombre, contra mujer, contra niños, contra ancianos, que sea en base a su género. O sea, en esencia es más amplia la definición versus la definición de España. Y que tú básicamente ejerzas como cierto o saques provecho de cierta beneficio que tenga, sea por de género, sea como porque eres jefe o jefa, sea por cualquiera de esas situaciones donde tú pases a llevar de forma negativa la identidad, la sexualidad, la libertad reproductiva, la salud física, mental o el bienestar de una persona, eso ya es violencia de género. Sí, como cuando las amigas dicen que los hombres no sirven para nada. El que mayor se da es el de el hombre a la mujer, por eso el que más se habla y siempre se termina hablando específicamente de ese. Se da, o sea, eso para mí... En ese caso, para terminar el punto, yo apoyo totalmente cualquier cosa que exijan y no me atrevería a hablar mediante sus experiencias porque es como que ellas hablen de cómo pican los testículos y sale un Spike, sale un Carlos como, oye, pero ¿cómo se te ocurre hablar de eso? ¿Qué sabes tú si nunca te han picado? Efectivamente, asimismo uno puede dar una opinión como hombre, pero nunca vaya a saber cuántas cosas. Pero tú dices que durante el día, durante cuántos momentos del día no se sufre violencia de género. Uno no lo puede saber. Sí, no, ahí yo te quería comentar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el hombre es más, por lo general, es más físicamente imponente que la mujer. Y por ende, pues, un golpe de un hombre tiene más éxito en hacer daño que el que hace una mujer. Entonces, una mujer puede ser agresiva, puede golpear a un hombre. Y aunque quizás no le hace el mismo daño, no tengo los estudios ahora mismo.
pero no todo es físico, también existe psicológico. Claro, y económico, las mujeres somos Claro. expertas en eso. Económico también, Claro. por Sí. tener por llevar el sustento de la creo casa, que también se mete presión y así hay distintos puntos durante el día donde se sufre esa violencia y que uno no está impactado, o sea, en el sentido de uno no la sufre. Pero creo que también tendríamos que hablar al respecto de los roles que se nos han asignado socialmente y el hecho de que pensemos que las mujeres, no me considero así, porque creo que me he deconstruido de muchas formas, pero que la mujer es manipuladora, ¿no? Voy a un poquito a lo que decía Spike. ¿Existe violencia de las mujeres hacia los hombres? Sí. Y esa violencia está completamente normalizada, está completamente romantizada, porque yo te celo porque me importas, y eso también es violencia. No, o sea, y para añadir... No, pero si acá las cosas no son excluyentes, no es ni la una ni la otra. No, pero hay que traerlo a la mesa porque creo que cuando hablamos de violencia de género, y yo lo acepto porque soy mujer y porque he vivido ese tipo de violencia física y violencia psicológica y emocional durante muchos años, he sido víctima de ello, pero no por eso voy a cerrarme de ojos y voy a decir somos las únicas que lo vivimos tanto hombres como mujeres. ¿Por qué la necesidad de una legislación tan específica al respecto? Pues porque esa violencia escala hasta la muerte, porque esa violencia se hizo así enormemente gigantesca y es por eso que hay necesidad de esa legislación. Pero ya que estamos hablando de violencia de género, hablemos de ambas partes, hablemos de esta parte de que también existe una violencia bien normalizada de la mujer hacia el hombre. Claro. También hablemos de eso. Sí, discúlpame, yo entiendo que el asunto de la violencia de parte de la mujer hacia el hombre es algo que se da. O sea, la persona que discute el asunto de la violencia de género como exclusivamente de la mujer se refiere a que históricamente la mujer está más expuesta a la violencia. Por eso se hace una separación entre lo que es la ordinaria... Pero se esconde por machismo. La ordinaria violencia doméstica y la violencia de género. La violencia de género es contra la mujer. La violencia doméstica puede ser contra la mujer o contra el hombre. La violencia de género se refiere a la violencia machista que se da por prejuicio social, ¿entiendes? Porque por la mujer como sometida y el hombre como el que la somete. Por eso, pero es que hay que ver la definición dependiendo del lugar, porque o sea, de esa forma que tú la dices en este caso, así es como lo establecen el gobierno de España. Si uno lo puede chequear, vamos a poner los links después. Pero en otros lugares como, digamos... Además de que, perdón Spike, también esta legislación española que la estuve revisando, no la leí completa, pero sí me llamó mucho la atención porque habla mucho acerca de la sensibilización y de la educación de la población en general. No es solamente como que centrarse en las sanciones de aquellas personas que llevan a cabo la violencia de género en contra de las mujeres. Es como hacer entender a la población en general que, como decía bien Carlos, que nosotras como mujeres somos como el sector vulnerable, ¿no? Históricamente, socialmente, somos vulnerables todo el tiempo. Sí, el sexo débil, como dicen. Exacto, o sea, mal dicho, pero así nos ven, ¿no? Entonces, esta legislación española como que se centra mucho en ese punto. Más que en la sanción, en la sensibilización de las personas desde la educación básica de que esa equidad debe existir para que justamente esa violencia no se dé. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? O sea, como irnos desde la base de dónde surge esa violencia, de dónde surge esa desigualdad, de la que probablemente también hablaba Kiani, o no sé cómo se llama, Kiani García. Kiani García. Es que le dije Kiani, ella. Irnos como desde la base de dónde surge esa desigualdad, de dónde surge esa violencia que es tan normalizada y de dónde surge esa vulnerabilidad de nosotras como mujeres, ¿no? Nosotros aquí en México también tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre
que es una ley que sanciona como tal. Entonces la diferencia que encontré entre la ley de mi país y la ley española es que la ley española va más a esa parte de educación y sensibilización. Y creo que por ahí es el camino, más que imponer sanciones a aquellas personas que ejerzan violencia en contra de una mujer, es educar a todos con respecto a estas diferencias y estas desigualdades que existen e irlas reduciendo para que nos vulnerables. Pues me he dado cuenta que no sé por qué no comienza las personas a cambiar la mentalidad, a trabajar juntos, hombres y mujeres por igual y evaluando nada más que el intelecto, porque en el antiguo Egipto llegó a ser así. No había como que había igualdad de condiciones, tanto para las mujeres como para los hombres. Habían faraones, y yo creo que en ese aspecto nosotros involucionamos y adaptamos. No quiero sonar controversial, pero también tiene que ver mucho ahí la iglesia, el cómo la iglesia también le daba un poco más de preferencia a los varones. Sí, pero es también porque las doctrinas de abrahámicas tienden a ser un poco más patriarcales. Violencia psicológica, física. Quiero aportar un poco a ese tema. La mítica, el mítico pasado no patriarcalista, no hay evidencia de que existió. El hecho de que habían faraonas y habían reinas fuertes como la reina Elizabeth primero en Inglaterra y otras líderes no implica que la posición de la mujer común y corriente cambió. En esa era quizá hubo un tiempo, incluso en la Edad Media, donde se romantizó la mujer. Se empezó la idea del amor de que había que conquistarla, ¿entiendes? Y empezó los trovadores, las poesías y todo eso. Incluso en la iglesia católico romana, hablando de las religiones Abraham, la devoción a la Virgen María, que es una mujer, pues se extendió como nunca en la historia, pero eso no implicaba que era una manera de engrandecer o poner a la mujer en una posición de igualdad. De hecho, estas figuras femeninas se utilizaban como símbolo de cuál es la mujer ideal sometida al hombre. Toda esta idea de la faraona, de la Virgen María, de los románticos trovadores que idealizaban a la mujer, se daban en contexto de una cultura patriarcalista. Y ya partimos mal si todos los dioses son hombres. Para someter a la mujer. Los dioses de Egipto no todos son hombres. No, me refiero a que la figura católica que se tiene referencia siempre, el hijo tiene una figura de hombre que desciende y todo el cuento. El dios, las figuras que tienen generalmente está representada por hombres, y obviamente eso permea hacia abajo en las personas también. Sí, el padre. Sí, o sea, entiende que acá en ciertas religiones evangélicas, cristianas y todo el cuento, las mismas mujeres le lavan un poco la cabeza con todo esto, con que ellas son el apoyo del hombre. La frase de la mujer idónea de la Biblia. Entonces, y toda esta mentira parte desde la figura patriarcal desde arriba. Claro, sí, fíjate, y ahora que estamos hablando de eso, me pongo a pensar y si la razón de que todo en Latinoamérica, con estos movimientos del feminismo hegemónico, piensan que todo viene del patriarcado, yo creo que puede venir también en parte porque nosotros en Latinoamérica somos muy católicos o cristianos por lo general. Y eso mismo que tú estás estás diciendo que la visión patriarcal viene mucho también por lo de la iglesia, y es cierto, o sea, a lo mejor también por eso es que se entiende lo del patriarcado, porque es algo que tengo que investigar un poco más, por lo menos en Latinoamérica, en Estados Unidos. El orden religioso que ya se estableció, ¿no? O sea, dime que no te sentiría ahí. Como tal es global. Exacto. Y vemos lo mismo en países
países islámicos vemos Sí, por lo eso, mismo, pero el incluso Islam es países budistas. el Islam es una religión abrahámica. O sea, Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en países budistas? Y vamos a irme más radical, más radical, más radical. Podemos poner el ejemplo de homosexuales, parejas homosexuales. Si tú te fijas, las parejas homosexuales buscan imitar las parejas heterosexuales. Uno es el hombre, uno es la mujer, uno es el que cela al otro, uno es el dominante, uno es el que trabaja y la otra se queda. Eso es herencia del patriarcado. Incluso cuando hablamos de la iglesia, pues la iglesia obviamente tradicionalmente rechaza al homosexual, pero los homosexuales siguen siguiendo los conceptos de una cultura patriarcal. O sea, es mucho más profundo que simple decir, pues, el tratamiento que tiene la iglesia. Hay gente ajena completamente a la iglesia. Incluso lo vemos en culturas que están ajenas a la iglesia, incluso a las religiones abrahámicas, como en culturas budistas vemos el mismo asunto. El mismo asunto. Todo globalmente, la cultura global está Influye mucho en la sociedad. influenciada Sí. por lo que es el patriarcado. es que depende, ¿viste? Yo no te sabría decir a ciencia cierta si en efecto es así, pero sí en grande, en una gran mayoría de las culturas. Sí, pero por ejemplo en China, lo de que la segunda hija creo que es que no vale nada, o algo así, ¿entiendes? Como que y los mismos de establecer los matrimonios por negocio, la que ellos tienen en muchos países de Oriente. Pero, por ejemplo, la cultura arahuaca o taína, yo sé que era bastante, o sea, no era ni patriarcal ni matriarcal. De hecho, el hijo del cacique en Puerto Rico no era el príncipe por sentado, o sea, tenía que ser el sobrino del cacique, el sobrino hijo de su hermana, porque ellos entendían que tu hijo podía no ser tu hijo como hombre, pero el hijo de tu hermana sí era descendiente directo de ustedes, porque obviamente nació de tu hermana, que es lo que tiene mucho más sentido si nos dejamos llevar por la lógica monarca que hacerlo de forma patriarcal. Sí. Pero sí, ¿no? Acá en México también hay mucho esa idea de que el hijo de mi hija sí es mi pariente, o sea, el hijo de mi hija sí es mi nieto, por ejemplo, pero el hijo de mi hijo, pues quién sabe. Ajá. Es algo muy común en el pensamiento principalmente de las personas mayores. Como dicen, hijo de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hijo ya se verá o algo así, es el dicho que... Hay que buscarse un bache ahí bien cabrón. Sí. No, pero sí me hizo como que un poquito de sentido, o sea, porque acá también a lo mejor no en esas situaciones como de tener algún tipo de... Y créeme que las injusticias se dan si buscamos una tras otra, o sea, el apellido recién, imagínate el año que vamos. Acá en Chile está la opción de poner el apellido de la madre o del padre primero. Imagínate que siempre... Es que eso es lo más zángano que yo he escuchado en mi vida, particularmente porque Francia lo había mencionado. Y es como que tú literalmente, por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos, aunque tradicionalmente la gente no lo hace, pero una cosa es la tradición y una cosa es lo legal. Tradicionalmente la gente no lo hace, pero si yo legalmente quiero ponerle a mi hijo papas con ketchup, él se va a llamar papas con ketchup, ¿entiendes? No en todos los países. No, pero estamos hablando del apellido, sí, por ejemplo, acá también no se están prohibidos los nombres que se puedan ser ofensivos para el niño, bla, bla. Pero, bueno, pues por eso, pues allá ustedes tienen prohibición, pero acá no, acá en Estados Unidos y en Puerto Rico, por ley, pero te puedes poner como te dé la gana. Acá yo te puedo decir. Pero ese es el nombre, ese es el nombre. Sí. Lo que y el apellido. El apellido sí tiene que estar la opción de cualquiera. Y eso es el gran tema de todo esto, que hay que estar hablando de sacando una ley para esto, sacando para que haya igualdad en esto, porque hay una infinidad. Entonces, todo esto obviamente ya en una sociedad pensante que vaya a la universidad hace rato, estos temas deberían estar solucionados hace rato y siguen siendo temas. Y ahí la violencia de género se transmite cada uno de los sentidos. En Chile utilizan los dos apellidos, ¿verdad? El del padre y de la madre. Sí. Ambos. Y ahora, como te digo, se puede poner... Se puede elegir. Ok, no, pero mis hijos tienen mi apellido materno, no paterno. Mis hijos tienen mi apellido materno. Pero es porque yo lo escogí. O sea, acá y nadie me dice nada. Tú decidiste que tuvieran el apellido de mamá. De mi mamá. Bueno, de tu mamá. Ajá, sí. Pero, por ejemplo, yo le hubiera podido poner cualquier apellido que me diera la gana. Y también aquí en Estados Unidos es porque acuérdate que aquí hay un solo apellido.
la mujer se vuelve propiedad del Sí. hombre en ese caso. Y por eso tú te vuelves la señora de, o sea, la señora del mismo apellido de tu esposa. Mises. Mi esposa no tiene yo no le dije, ella quería cambiarse el apellido, yo le dije que no, que ya no es nada, que ya no es mi Ujú. propiedad para estar poniéndose mi apellido. Sí, pero Ujú. imagínate que sigan ese tipo de prácticas en la actualidad, yo creo que es lo que te tiene que enrabiar. Mi abuelo. Pero es que mi por eso abuelo- acá es tradicional, no es legal. O sea, legalmente Ujú. no te Ahí, exigen ni te enfuerzan ahí. que tú tengas algún No, nombre. ahí sí, pues, pero en muchos lugares no es opción. Por Mi ejemplo, aquí en abuelo le México ya no lo puso, es. mi abuelo le puso a casi todos sus hijos el segundo apellido. Claro, es que también es por la historia estadounidense es diferente porque, por ejemplo, aquí cuando Claro. migraban muchos italianos, digamos, se cambiaron el apellido porque quizás era más fácil para pronunciar acá en inglés. Entonces se lo pusieron de otra forma, como decir Colombo se transformó en España en Colón, como Ujú. Cristóbal Colón, que su nombre realmente era Cristófaro Colombo en italiano, que él era italiano. Ujú. Y acá en Estados Así Unidos, es. Christopher Columbus, ¿entiendes? Alguien, un italiano venía y decía que era Ajá. Columbus, pero no Lo que era hablábamos Columbus, no era su nombre. Entonces, Pero ¿cómo es ese asunto? A ver, yo no Cristóforo entiendo Colón. esto de los apellidos, Spike. Tú vas y le pones el apellido que tú quieras. ¿Y cómo demuestras que ese apellido tiene que ver contigo? Porque acá en México, por ejemplo, sucede una situación. Mi mamá, te voy a poner ese ejemplo, mi mamá se llamaba María Rosalba Rosales Villalobos. okay. Cuando ella la fueron a registrar, en lugar de que dijera María, decía Ma.Rosalba Rosales Villalobos. Entonces, cuando ella empezó a tener todos sus documentos, cuando empezó a tener, no sé, su credencial de lector y, no sé, sus documentos de la escuela, etcétera, decían María Rosalba. Y empezó a tener un conflicto porque en su acta no decía el mismo nombre. Era como no eres la misma persona. Pues acá, por ejemplo, cuando las mujeres... Entonces, ahorita, por ejemplo, espera, actualmente yo tengo esa situación. En mi acta aparece su nombre, María Rosalba, pero con el nombre de mi mamá se escribía con B labial, Rosalba, pero ahora aparece con B labiodental, con V. Entonces ahí tengo el conflicto. Con B de vaca. Yo no puedo comprobar que mi mamá es mi mamá porque su nombre no está igual en sus documentos que en mi documento de nacimiento. Entonces ahí cómo funcionas. O sea, aquí es así como muy estricta esa parte. Tu nombre tiene que aparecer tal cual en el acta de tus hijos, porque si no, no son tus hijos. En términos legales, disculpa, se pueden hacer es que depende, porque, por ejemplo, aquí muchas madres no comparten el mismo apellido de sus hijos, particularmente por eso, porque se cambian el apellido, entonces después se divorcian y vuelven a retomar su apellido de soltera. ¿Y qué pasa? Pues ya el niño queda sin aquí solo tienen un apellido, son como muchos argentinos hacen también. Entonces, la mayoría, ¿no? De los argentinos. No sé, no, pero sí, yo entiendo que, o sea, que muchos argentinos usan un solo apellido y todavía se quejan que yo le digo que son más gringos que yo. No, pero es que es cierto, o sea, no, la mayoría usa solo un apellido. Esa costumbre viene o sea, es compartida de las mismas generaciones anteriores a ellos. Y pues nada, es por eso. De hecho, los argentinos que tienen más de un apellido están así como mal vistos, como de, ay, no, es que eres cheto, eres de la alta sociedad porque tienes más de un apellido. Ah, sí. Porque en general solamente tienen uno. Sí, he escuchado eso también de mis amistades de allá. Pero no, acá tú decías que acá se puede, que uno le puede poner el nombre que uno quiera, que uno... En esencia, y tú te puedes poner el nombre que te dé la gana. Papá igual. con ketchup, que pusiste ese nombre. Pero sí, yo tengo un amigo, no lo veo hace tiempo, pero un amigo de acá, de South Dakota, él es nativo. Y él es ateo, él es bien fan del ateísmo. Tú conoces a esta gente que es bien fan, que es ateo para todo. Sí. Y el ateísmo es como su religión, o sea, que son devotos del ateísmo. Claro, tienen un dogma de no creencia. Sí. Y pues él decidió nada más por lo joder, porque pues, por joder a los que son cristianos, le puso a su hijo Lucifer. Sí. Y hubo toda una controversia con la escuela, porque no querían al principio aceptar al niño porque era Lucifer y eso. Y la cosa se estaba volviendo demasiado controversial, que incluso no queremos que la prensa local se meta en este asunto, le dé mala imagen y al final pues decidieron que le iban a decir Louis en la escuela.
Luis. En lugar de- Oh, eso es otra. Mira, déjenme explicarle Es que esto también. hay que ser igual un poco estúpido, como, porque por mucho que tengáis una creencia, si sabes que en general en la cultura le va a hacer daño al hijo, lo evitáis por último. Bueno, pero es que no, es que ahí donde lo que tú estás diciendo, pues se puede aplicar para muchas cosas y no en todas las cosas Claro. se va a ver bien. Como por ejemplo, No, lo es mismo que de pasa- lo lo que mismo pasa de es que uno los a veces- de aplicar los nombres inclusivos. O sea, para mucha gente es lo mismo. ¿Entiendes? Sí, pero Como que uno evita en un principio, uno entiende que la sociedad a veces va cambiando y que quizás en el futuro no hay Pero problemas, pero realmente uno no lo pero evita u- siempre. uno, por mucho que tenga en ciertas ocasiones cierta creencia, si afecta de repente a un tercero, entonces, ya, si todo el mundo lo va a agarrar para el deseo de todo el cuento y se la voy a hacer difícil, Es que mira, tan solo en ese asunto de los nombres, no lo toman en cuenta que no se ponen a ver cómo va a quedar el nombre del niño con el apellido. Acá en México pasa muy seguido eso. como Los alambrito. apellidos más Sí, comunes acá en mi país yo- es como como, por la- ejemplo, Pérez, López, y que se va a llamar Kimberly Pérez. O sea, tampoco suena bonito, pero la gente no se No, pone a pensar pero en eso. Kimberly no, Pérez yo te está puedo pero no hay bien. decir problema ahí, po. de El una asunto es señora cuando que el generan otra apellido, palabra. el Kimberly- apellido es Becerra. Kimberly Pérez La- está bien, o sea, yo te voy a traer un amigo mío dominicano para que te diga los nombres que ponen allá en RD, como por ejemplo Exacto, es que no se... Alan Brito. O sea, ellos No, hacen pero- eso por joder. Alambrito delgado. Yo sé de una señora dominicana. Elsie Yo- Jean. Yo sé de una señora dominicana que el apellido de ella Elsie John. es Becerra y los padres le pusieron Zoila. Ujú. Soy la Becerra. Soy la Becerra. Hay Soy nombres la así, alegría, esos sí son por nombres que joden. ejemplo. Soy la alegría. Exacto. Mesa del billar. Sí, que son Perdón, como que bien, no. bien así, medio, que uno se queda como que, ajá. Cuando le Es le que no te ponen pones a linda, pensar. le ponen linda y se la ponen difícil, así como Y no está linda. O cuando es un tipo gordo o el- y le ponen delgado eso. de apellido. delgado. Sí. Exacto. Dani, como el profesor de educación física. Delgadillo, además, Diablo. no solo delgado. Teníamos un Delgadillo. profesor de educación física en la high school que se llamaba Delgado y el tipo era gordo con cojones. Un Estuvimos apellido preguntando al Exacto. maestro y el Es maestro que tampoco al se lado de van a pensar en nosotros. eso. Y encima era profesor de educación física. Es que no sé, aquí por ejemplo en México, no en todos los estados de la República existe un listado de nombres. En Chile sí existe, ¿cierto? En Argentina también existe. No sé si en todo Sudamérica, pero en México solamente en algunos estados existen esos nombres que están prohibidos ponerle a los niños, porque pues se presta a que les digan sobrenombres, a que dañe su autoestima, etcétera, pero no siempre los papás se ponen a pensar Lo que en pa- el impacto que tiene el nombre en la personalidad del niño. Yo creo que acá Eso también sí, en tampoco Estados lo Unidos tienen tiene en que ver cuenta. mucho con... No siempre. Mira, disculpa que te interrumpa, que yo creo que acá también tiene que ver mucho por la diversidad cultural de Estados Unidos. Aquí hay mucha gente india, Claro. o sea, de India, mucha Ujú. gente, o sea, tú nombras el país y aquí vive mucha gente de ese lugar. Y entonces, ese es el detalle, que vienen culturas como hay un la... apellido. Hay un apellido que casi ha desaparecido del mundo. Y yo te puedo decir que aquí en el Midwest yo conozco de una familia entera que tiene ese apellido. Es el ¿Cuál apellido es? Frankenstein. Oh, Ese ok. apellido, no, porque lo crean uno como el significado de ese apellido en la cultura popular y todo eso, que es asociado con, o sea, científicos Exacto. locos que crean monstruos y cosas así. Claro. Hay mucha gente que se avergüenza del apellido y se lo ha cambiado y el apellido prácticamente ha desaparecido. Claro. Un apellido Es como- que Es como común. Hitler, como Sí. que la gente de Claro. apellido Hitler. Ajá, exacto. Exacto. Pero yo Pero- conozco, Sí. yo sé de una familia aquí que es apellido Frankenstein. No, pero mira, lo que le iba a explicar, coño, que se me está yendo la jodida línea hace rato. La cuestión de los nombres también tiene que ver porque tú tienes que, acá en Estados Unidos, tú te podrías poner el nombre que te dé la gana. Por ejemplo, cuando tú te divorcias, te
te preguntan si tú te quieres cambiar el nombre, por ejemplo. O sea, te quieres cambiar el nombre para atrás o poner el nombre que te dé la gana. Y tú te lo puedes poner, o sea, y en cuanto a lo de Lucifer, por ejemplo, el nombre de Lucifer, aquí nadie te puede decir nada porque aunque, por ejemplo, es como, ¿cómo pueden ver que hayan estatuas de cosas, digamos, de una cruz en una plaza pública? O sea, una cruz es de índole, o sea, es de índole cristiano. Sí, pero por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el filósofo español Gustavo Bueno? No. Gustavo Bueno, muy buen filósofo. Debe ser. Él decía, yo soy católico ateo. El tipo no creía en Dios, no era ateo, pero sí reconocía que son los símbolos de la cultura occidental. Y él veía la cruz como el símbolo de la cultura nacional, como la media luna, que tú tienes acá la cruz roja, está la media luna roja en una cultura. Sí, pero lo que yo estoy estableciendo con esto que te estoy diciendo es que usar fondos públicos para hacer estatua o algún tipo de monumento religioso en Estados Unidos particularmente es muy mal visto por mucha gente porque nosotros pagamos taxes y entonces yo no voy a permitir que pongan, por ejemplo, yo que soy ateo, a mí sí me molesta mucho que me cobren taxes para hacer monumentos religiosos que son supuestamente para todo el mundo y para el beneficio público, pero a mí no me benefician en nada porque yo no soy de esa religión. Sí, eso, sí, entonces, en eso sí estoy de acuerdo, como durante tiempos de Bush estaba el monumento ese a los 10 mandamientos frente a una escuela o algo así. Exacto. No, frente a un tribunal fue. O que te pongan oral en una escuela pública, por ejemplo. Es como que la escuela es pública, se supone que va gente, todo el público del país, y en Estados Unidos, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, las religiones son, incalculables. O sea, no solamente hay cristianos, está el cristianismo con todas sus subdivisiones, incluyendo el catolicismo, pero también está el Islam con sus subdivisiones, el judaísmo con sus subdivisiones, todos los tipos de budistas, los Wiccans, que son como que los druidas, esta gente de la naturaleza, así, que son los célticos, estos de escoceses. Los maradonianos. No me sorprendería que hubieran maradonianos aquí también. Los del monstruo del espagueti volador. El espagueti, ajá, lo del monstruo del espagueti volador. Pero eso es más una religión trolera, porque esa religión realmente fue establecida por ateos, para joder. Sí, la idea de la religión del monstruo del espagueti volador es que para los tiempos de Bush querían enseñar creacionismo como una alternativa a la evolución en las clases de ciencia. Claro. Y entonces vino este troll en la internet, pero es que yo creo en el monstruo del espagueti volador y yo quiero igualdad. Y tuvieron que hacerlo, y tuvieron que darle la igualdad porque se estableció como una institución religiosa. Y con el tiempo pues empezó como troleo y pues sí, acabó como, pero vamos a ponerle que es como una religión humanista, es como que tiene su ritual, un ritual bien simple, es comer espagueti y cerveza. De hecho, esos dos son los dos importantes. Mira, pero ahora yo quiero hacer una pregunta antes de seguir. ¿Cómo carajo nosotros brincamos de la violencia de género al espagueti? Eso mismo me estoy preguntando hace 20 Qué bárbaro. Nos fuimos en brote nos fuimos en brote. No, pero está padre hablar de todo, hablar de todo. En síntesis, uno de los grandes responsables es la religión, la iglesia. Sí, ¿verdad? Porque hablamos de la Terminamos iglesia. hablando Desde la olla le puedes hacer... En desde la olla podemos titular... Desde la olla le puedes poner algo así como que... Nos fuimos en un viaje. Sancocho. Un free for all. Sancocho de la olla. Un montón A ver, de temas mezclados. ¿Qué platillo de Puerto Rico mezcla un montón de cosas? Sancocho. O en El Chile. sancocho, La ropa vieja. Sancocho. Ropa vieja. Este episodio debería ser llamado el sancocho. Jorge. Qué cabrón, ni que la ropa vieja son cubanos. No se me ocurre uno en específico, charquicán, chorrillana es como lo más famoso. Pero si a ustedes les hace falta comida, en Puerto Rico tenemos muy buena comida, pa, tranquilo. Yo le pondría así como menudo o pancita. Sí. Mira, el menudo, Sí. para ustedes que no saben lo que es el menudo es, Dani, básicamente mondongo. Sí, El lo he escuchado. menudo es tan delicioso. El menudo en Puerto Rico le dicen mondongo y es un poco diferente porque no tenemos los garbanzos, esos maíz que ustedes le ponen. Pero yo me lo como, a mí me gusta mucho el menudo. No en todos lados se le pone.
En Puerto Rico se hace con Acá en el papa y centro como- no se le más o menos pone como el garbanzos. sancocho. ¿Tú has probado sancocho? Ah, Arely, ¿tú has probado sancocho? No. El sancocho en esencia es pues todas Aquí las carnes que tú sancocho- encuentres con todos los tubérculos que puedas echar. Viandas, muchas Oye, viandas. Entonces, ¿podéis darme eso sin carne por acá, porfa? Ah, verdad que Jorge es Ay, vegano. bueno. Qué joderse, güey. Va. Vamos a cancelar a Jorge, Ok. a Jorge y su veganismo porque Sí, O sea, ya, la El chingada. veganismo es una cosa triste. no somos tolerantes contigo, Jorge. El No, veganismo la es una verdad cosa no. triste. Pero si me prestan sus mascotas para hacer un asado y no les molesta. Dale, mete mano. Caramba. Yo tengo O- una o- culebra y un tegu. o- Si tú te lo quieres comer. Si son selectivos, Ah, pa'l sí. cariño, Yo trabajo, pa'l tú cariño. sabes que yo trabajo una planta de carne de res donde matan las vaquitas. No, por favor, no. Esos detalles. Grábale un video, Carlos. Grábale un No, video y se lo saca. mandas. No, yo trabajaba un en video de el, la en el puerta al área de cielo para las Harvard, que es vacas. donde las matan, pero Cancela. ahora estoy en la otra área. entonces Cancelada. Ya las vaquitas ya las mataron, están procesadas y están ya. La carne Mira. ya está metida en caja. Mira, le graba un video de cómo las vacas cruzan la puerta al cielo. No, pero no sufren, déjame decirte. No Eso es un sufren, tiro no y ya. sufren. Oh, sí. Acá en Estados Unidos, particularmente en New York, está mucho la costumbre de comer comida kosher o halal, que es como que Ujú. como lo que los judíos y musulmanes establecen que es como que la forma propia de matar a un animal y compassionada. Lo que sea que signifique Ujú. eso. Sí, lo están matando igual. Compasiva, no compasionada. Exacto. Sí, compasivo. Perdóname el anglicismo. Sí, fue un anglicismo ahí que. Te perdono. Mira. Sí, pues compassionate es lo que estaba pensando. Sí. Compasiva. Entonces, pues lo que quiera que sea que signifique eso, como quiera lo están matando y va para tu barriga, pero pues. Nada, pero es que eso es algo que podemos hablar después, los derechos de los animales y de todo eso para establecer, eso sí. para ponerle a Jorge un documental de Discovery Channel de cómo los No, animales pero viven no, y sí. cómo funciona No, la naturaleza de Es un verdad. tema interesante. Es un tema propio nomás que yo no me siento Para superior. ver como un león. Es un tema que yo no me siento superior al resto, cualquier ser. O sea, que tú Y estás sacar- diciendo que los leones se sienten superiores a los demás animales. Eso es lo que tú estás diciendo, Jorge. Yo creo que lo que ¿Tú él tienes quiere algo decir- contra los leones? Ajá. Yo no me quiero. Sacándolo yo no de quiero- Lo que él quiere decir es que en Yo no- algunas personas veganas. Yo pienso hay este que George estereotipo. tiene Yo un no quiero- problema con los leones. Hay este Yo no quiero estereotipo sacar de que provecho- los veganos yo no quiero nos ven a nosotros los carnívoros como sádicos. Ya está o la tecnología. Personas Ya está la malvadas. tecnología. Yo ya digo está la que George tecnología. tiene un problema con las personas que comen carne Y con los y No, los leones. odia a todos ustedes No, y con los no, leones. Y con los En leones. particular con los leones. Y las Ujú. orcas, imagínate Sí. las orcas. ¿Qué tú piensas de También. las orcas? Como, Ujú. como agarran a las focas y las tiran en el aire y pegan a jugar béisbol con ellas. ¿Nunca has visto eso? Está cabrón. O sea que Son para bien ti me tengo que sádicas. arrepentir de esos Ahora- sabrosos Sí. bacon y salchichas que me comí Eso esta dijo, mañana. eso dijo. La George la dijo eso. La Ujú. orca no crea ni ocupa la tecnología como uno. Yo no me siento superior. No, porque tiene unas poderosas fauces que no necesita la ciencia como nosotros. Exacto. No necesita absolutamente nada más. Ese, y lo- es otro y- tip- ese otro capítulo de otro tipo de violencia. Lo que Y quiero vamos establecer, a Jorge, lo que quiero establecer con lo de las orcas es que las orcas muchas veces matan a las focas por joder y no se las comen. Sí, y los gatos también. Exacto. Pero Exacto. Sí. el gato no razona como Sí, Ujú. razón. algunos. De hecho, eso es algo que Ah. podemos hablar luego. El razonamiento, los animales razonan, lo que no tienen es conciencia. O sea, no están conscientes de su existir. Sí, pues no disciernen Ellos no se si sienten lo que mal están porque, haciendo porque los el bien ofendieron, o por el mal. ejemplo. Exacto. Les divierte simplemente. Yo sigo ciertas pensando cosas. en qué momento llegamos de nuestro tema de violencia de género a razonar o pensar que los gatos Esto sí es tienen violencia. conciencia. Sí, porque tú sabes que el episodio de hoy es Esto ha sido una violencia. el episodio de hoy es brincar de un tema al otro, mezclar temas y hacer un sancocho. El popurrí de la olla. Jorge dijo que ustedes que comen carne están mal, que él Ahí es está. superior a ustedes. Y que van para el Ujú. infierno.
Ujú. Y les van a No, meter una no, bala no, por el dije culo y que se la era van a sacar eso, por la no. boca. Y que cuando reencarnen van a Arenita ser un poniendo. ratón, que cuando reencarnen van a ser un ratón y el gato de su casa va a jugar con ustedes. Y los va a matar Por y no puro se los gusto, va a ni se comer. los va a comer. Exacto, eso dijo. Ahí lo estoy viendo. Este capítulo definitivamente ha sido un capítulo de violencia contra el rundown. Sí, mentira. También le valió madre. Sí, no, está cabrón. Mira, vamos a concluir esta mierda realidad. para irnos por el carajo, que ya está tarde. Algunos- Ya tenemos 5 horas grabando, ya, por Diablo. favor, hay que Sí, no, dormir. Ustedes duermen. A ver, no, pregunta seria. Jorge, ¿duermes? Sí. Sí. ¿Cuántas horas duermes? Depende, porque él duerme en cada pausa. Tú en tus... No, es que yo le iba a preguntar, tú en tu superioridad vegana, No. ¿cuántas horas? Jorge, ¿y esa ¿Cuántas correa que horas tú duermes? usas? Ese cinturón que tú usas de cuero, ¿Qué cinturón? ¿Cuál? la correa, el cinto, no sé cómo diablo ustedes le digan. Es de género, poliéster, no sé, algo así. Ah, entonces está bien matar a las matas para hacer camisas de algodón. No, estamos cayendo. Volviendo al primer tema, no existe pregunta estúpida, cambio de opinión. Sí existe. Sí existe. ¿Ya puedo cambiar mi voto, por favor? Mira, vamos a irnos para el No, carajo. dijimos que ya, no preguntas estúpidas. Vamos a despedir el programa, o si no nos vamos Mira, a ir a vamos, Sí, vámonos ya, vámonos al... que Don Gato A y la yo tenemos que chingada, planchar la bye. oreja. Sí, necesito planchar la oreja también. Mira, Ya me he caído tantas veces que ya ni siento. Mira, Ya ni por chingón se levanta este huevón. ahora Ay, se no, le, bueno, ahora se le, ya no les se levanta enseñó por, nada. ya no se levanta por chingón, ahora se levanta por chingao. No. Mira, vamos a despedir esto, Dani. Tú tienes algo que decir, alguno de ustedes tiene algo que decir. Sí, anuncio. tengo aquí un pequeño auspicio aquí de nuestro pana, el Guerrero Dragón. Le mandamos saludos. ¡Oh, el Guerrero Dragón! Ay, Sí, no nos podemos olvidar. te mandamos besos, Guerrero Dragón, te amamos. Tú muy merecidas tocaditas de Pero culo, pa' que aquí- no se olvide. Sí, la verdad es Pero que para aquí, para la isla del encanto, tenemos el negocio que se llama Yagüe Nutrition. Yagüe Nutrition para ordenar su megaté. Él tiene megaté de China, granada, limón, frutas, parcha, piña, melón, fresa, y por ahora está haciendo delivery en Bayamón, Baja, Cataño y San Juan, de lunes a sábado, desde las 8 hasta la 1. Y si quieren ordenar, pueden llamar al 787 940-8080, 787-940-8080, o si no puede llamar al 787-243-1542, 787-243-1542, o si no puede llamar a este otro número al 501, ese es código de área, 817-5667. Ahí puede llamar desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Sí. Están ahí disponibles, ya sabes, desde lunes a sábado. Ahí está, ese Para cabrón que colaboren ahí. tiene un cuadro entero de teléfono, cabrón. En verdad que sí. Saludos a Yusef, el Guerrero Dragón, tú sabes, apoyando siempre el corillo. Yo por mi lado tengo a Cater Penny. Ya saben que Cater Penny tiene sus chokers, sus prendas que ella hace a mano, todo 50%, free shipping. El especial dura hasta la última pieza que se venda. Y ya saben, la pueden buscar en Cater Penny PR en Facebook y en Cater Penny en Instagram. Como ya le hemos dejado saber, por ahí estamos compartiendo toda la información de nuestra gente que le estamos dando el apoyo acá desde la olla. Y como siempre, el shout out a Nicola Bestia, nuestro in-house productor, el que nos hace el intro y nos está preparando un par de cositas chéveres que vienen por ahí. Ahí está, desde Argentina, boludo, andate la reconcha de la lora. No, pero abrazo al Nico, siempre nos apoya.
Y nada, Arely, ¿cómo sigue lo de Dulce? De nada. Su mami anda igual. Ya ahí en la página de Facebook publicamos lo que es su número en Mercado Pago. Acuérdense que también está recibiendo donaciones en especie. Si necesitan un poquito más de información, échenos un mensajito, ahí les contestamos, los ponemos en contacto con él. Nada, esperando que la mamá regrese a su casa. Hasta ahorita no ha regresado, pero esperamos que en los próximos días vuelva. Y pues ya, es todo. Ok, pues Les un mandamos abrazo muchos allá al besos a corillo. Dulce y a su mami. Eso es así, mucho H para ustedes por allá. Y tú, Jorge, Carlos, ¿tienen algún mensaje antes de irnos por el carajo de aquí? Sí, saludos a mi esposa, Bea Castillo Lavarría. Nada, que se me olvidó comentar, cheché, esperemos que la nenita pues salga negativo y que le pedimos a todas las potencias del universo, ¿no? Sí, que Sheila, que la nena salga bien todo allá, ¿verdad? Ay, sí, Shay, negrita, te mandamos todo la mejor vibra del mundo. El H para allá. Eso es así. H. Y Jorge, cuéntanos qué hay, cumpliste años, tienes 45 años, ¿cómo se siente llegar a esa edad? Ándate. No, tengo 55, pero uso una crema. Se añadió 10. Sí. Así que, no, buenas celebraciones. Ahí estuvimos paseando con la polola, bacaneando un par de días. Así que, bien celebrado. Bacaneando. Qué bueno. Me gusta esa palabra. ¡Feliz Así que vamos para el cumple, carajo, chequeamos, corillo. Nos fuimos. Bye. Nos vemos. Bye. Adiós. Chao.